Solemos pensar en la salud de una forma muy simple, ¿no? Si no estás enfermo, pues estás sano. Ajá. Pero la Organización Mundial de la Salud nos da una definición mucho más amplia, casi una aspiración. Dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Exacto. No es solo la ausencia de enfermedad. Y ahí es donde entra la pregunta de hoy. ¿Qué pasa cuando un fenómeno global, como el cambio climático, empieza a erosionar sistemáticamente ese estado de bienestar? Y para responder esa pregunta, hoy no vamos a analizar un estudio individual, ni un hallazgo aislado. Hoy vamos a hacer algo, creo, mucho más potente. Nos vamos a sumergir en lo que la ciencia llama una síntesis de orden superior. Ok, esa frase suena imponente, síntesis de orden superior. A ver, explícanos eso un poco. ¿Qué significa en la práctica para lo que vamos a ver hoy? Mira, significa que no vamos a mirar un árbol, ni siquiera un bosque. Hoy digamos que vamos a subir a la cima de la montaña para ver el paisaje completo. Todo el conocimiento científico que hemos acumulado. Entiendo. La fuente de hoy es una revisión que no analiza estudios originales, sino que sintetiza las conclusiones de 94 revisiones sistemáticas. ¡Wow! 94. O sea, cada una de esas revisiones ya hizo el trabajo de filtrar y resumir miles de estudios sobre un tema específico. Exactamente. Los autores de nuestro análisis empezaron con casi 2.700 referencias. Y después de un proceso de filtrado de verdad increíblemente riguroso, se quedaron con las 94 que representaban la evidencia más sólida. Es como destilar un océano de datos para quedarse con el concentrado más puro de lo que sabemos. Esa es la analogía perfecta. Estamos leyendo el índice comentado de toda la biblioteca. Eso cambia por completo el peso de las conclusiones, ¿no? Justamente. Lo que vamos a discutir hoy no es la opinión de un grupo de investigadores. Es el consenso abrumador que emerge de décadas de investigación a nivel global. Es la ciencia en su estado más consolidado. Pues con esa base, entremos a ese mapa del conocimiento. El estudio agrupa los efectos del clima en varias categorías, pero parece que hay dos que concentran casi toda la investigación, ¿cierto? Sí. Los impactos meteorológicos, que son temperatura, calor, humedad, y los eventos climáticos extremos. ¿Por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Empecemos por donde la ciencia ha puesto más el foco. La combinación más estudiada, pero por lejos, es la de esos factores meteorológicos y su efecto en las enfermedades infecciosas. Ajá. Piensa en esto. Más de un tercio de todas las revisiones, 35 de las 94, se centraron específicamente en ese nexo. Eso ya nos dice algo importante. ¿Y qué es lo que han encontrado de manera tan consistente? A ver, lo que es fascinante aquí es la solidez de la asociación. Tomemos las enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria o el dengue. La evidencia es inequívoca. ¿En qué sentido? Hay una correlación muy fuerte entre el aumento de la temperatura, la precipitación y la humedad con un mayor riesgo. Un clima más cálido y lluvioso no solo expande el hábitat de los mosquitos que las transmiten. Entiendo, les da más territorio. Exacto, pero además acelera sus ciclos de reproducción. Es decir, el cambio climático está, literalmente, creando un mundo más hospitalario para estos insectos y las enfermedades que portan. Precisamente. Y no solo son los mosquitos. El estudio también encuentra un patrón muy claro con las enfermedades que nos llegan a través de la comida y el agua contaminada. Temperaturas y humedad más altas se vinculan directamente con un aumento de brotes de bacterias como el cólera, la salmonela, E. coli. Claro. Y a eso súmale los eventos extremos. Una inundación o lluvias torrenciales pueden contaminar masivamente las fuentes de agua potable, y eso dispara epidemias. Entiendo. Entonces el calor y la humedad crean un entorno perfecto para patógenos, ya sea en mosquitos o en el agua. Pero me imagino que el impacto no se detiene ahí. ¿Qué pasa cuando el clima no solo nos enferma indirectamente, sino que afecta directamente a nuestro cuerpo? Hasta el punto de matarnos. Diste en el clavo. Ese es el segundo gran bloque de evidencia que presenta el estudio: la mortalidad. 24 de las revisiones analizaron esta conexión directa, y la conclusión es contundente y unánime. ¿Y cuál es? Que la temperatura,
ya sea por calor extremo, frío extremo o incluso por grandes variaciones en un mismo día, está consistentemente asociada con un aumento de la mortalidad por todas las causas. Cuando dices asociada, ¿qué tan fuerte es ese vínculo? Es uno de los más sólidos que tenemos. Y no es una muerte abstracta, ¿eh? No es una estadística fría. Estamos hablando de que el cuerpo humano tiene un límite fisiológico. Claro. Durante una ola de calor, el corazón de una persona mayor con una condición preexistente es forzado a bombear sangre como si estuviera corriendo un maratón, solo para intentar enfriar el cuerpo. ¡Wow! Los pulmones luchan por obtener oxígeno en un aire denso, a veces contaminado. Es una falla sistémica del cuerpo gatillada directamente por la temperatura. Eso lo cambia todo. No es que el calor sea incómodo, es que puede ser un factor letal que empuja a los sistemas cardiovascular y respiratorio más allá de su capacidad. Exactamente. Y no afecta a todos por igual. El estudio subraya que las poblaciones rurales, los niños y sobre todo los ancianos son desproporcionadamente más vulnerables. Pero no solo el calor mata. El estudio también confirma que las bajas temperaturas se asocian con un aumento significativo en la mortalidad cardiovascular y respiratoria. Entiendo. Y a todo esto hay que añadir un tercer jinete del apocalipsis respiratorio, la calidad del aire. ¿Te refieres al humo de los incendios forestales, por ejemplo? Sí, pero no solo eso. Las sequías, que son cada vez más prolongadas, aumentan la cantidad de polvo y partículas en suspensión. Los incendios forestales, que ahora vemos en lugares y con una intensidad sin precedentes, llenan el aire con un cóctel tóxico. Uf. Y el estudio muestra una asociación consistente y directa entre la exposición a este aire de mala calidad y un aumento de enfermedades respiratorias, visitas a urgencias, hospitalizaciones. Es un ataque multifactorial a nuestros pulmones. Entonces, si hacemos un balance hasta ahora, tenemos un panorama bastante claro de ciertos riesgos. La evidencia es abrumadora. El clima alterado nos enferma a través de infecciones y daña nuestros sistemas hasta el punto de la muerte. Pero intuyo que lo que este metaanálisis nos está gritando no es solo lo que sabemos, sino también lo que ignoramos. Exacto. Y el primer punto ciego es geográfico. Es una brecha tan enorme que es casi una negligencia científica a escala global. Los datos del estudio son reveladores. De las 94 revisiones, 30 fueron lideradas por autores en Europa, 24 en Australia, 16 en Norteamérica. ¿Y en el resto del mundo? Apenas 2 en África y solo 1 en toda Sudamérica. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que los lugares que, según todos los modelos, van a sufrir los peores impactos, pensemos en Centroamérica, el sudeste asiático, gran parte de África, son prácticamente un punto ciego en la investigación de más alto nivel? ¿Cómo es posible que estemos mirando hacia otro lado con tanta precisión? Es una desconexión brutal. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación es crítica. Estamos investigando menos donde el impacto es y será mayor. Es increíble. De nuestros recursos en los pacientes de las salas de espera con aire acondicionado, mientras ignoramos a los que están en la entrada con las heridas más graves. Es una mala praxis. Científicamente lo es, y perpetúa la desigualdad. Totalmente. El propio estudio sugiere que las organizaciones que financian la investigación tienen la responsabilidad de destinar proactivamente más recursos a autores de estas regiones. No es solo por equidad científica, es una necesidad urgente para la salud global. Y esa no es la única brecha. Volviendo a esa definición de la OMS del principio, la que incluye el bienestar físico, mental y social, parece que la investigación se ha enfocado casi exclusivamente en la primera palabra, ¿no? Así es, las categorías más estudiadas son, como dijimos, las enfermedades infecciosas y la mortalidad, pero la salud mental, que es un pilar central del bienestar, está profundamente subestimada en la literatura científica. Es el segundo gran punto ciego de nuestro mapa. O sea, estamos midiendo el trauma del shock inmediato, el después del huracán o la inundación. Pero eso se siente como una foto instantánea de un problema que es crónico. ¿Qué pasa con el estrés de vivir sabiendo que ese huracán puede volver el próximo año y el siguiente, y que probablemente será peor? Esa es exactamente la cuestión. La mayoría de los estudios se centran en los efectos directos, agudos, el trastorno de estrés postraumático después de un desastre. Ajá. Y eso está bien documentado. Pero lo que el informe advierte es que estamos ignorando los impactos indirectos y crónicos que están creciendo de forma exponencial. ¿Te refieres a conceptos como la ecoansiedad?
Sí, términos como ecoansiedad, solastalgia o depresión climática ya no son jerga de nicho. Son experiencias psicológicas reales y documentadas para millones de personas, especialmente los jóvenes. Claro. Sienten una angustia existencial profunda por el futuro del planeta. Es el peso emocional de vivir en un mundo que perciben como cada vez más inestable y peligroso. Y esto plantea una pregunta fundamental sobre nuestra propia capacidad de respuesta. Exacto, porque nuestra habilidad para adaptarnos y mitigar el cambio climático no es solo una cuestión tecnológica o política. Depende fundamentalmente de nuestra resiliencia psicológica y emocional para enfrentar la amenaza. Entiendo. Si no estudiamos, entendemos y atendemos estos impactos en la salud mental, estamos socavando nuestra propia capacidad de actuar. Estamos cortando la rama en la que estamos sentados. Resumamos los puntos clave. Por un lado, la ciencia confirma de manera aplastante que el cambio climático deteriora la salud humana de formas muy concretas. Más enfermedades, mayor mortalidad, más problemas cardiorrespiratorios. Pero, al mismo tiempo, la investigación tiene vacíos gigantescos, tanto geográficos, ignorando a los más vulnerables, como temáticos, dejando de lado la salud mental. Y esa conclusión, esa dualidad entre lo que sabemos con certeza y lo que ignoramos peligrosamente, nos lleva a una visión de futuro. Lo que se desprende de este análisis es la necesidad imperiosa de que los profesionales de la salud se conviertan en voces líderes en la comunicación sobre el clima. ¿Por qué ellos específicamente? ¿Por qué no los climatólogos o los políticos? Porque enmarcar el cambio climático como lo que esta evidencia demuestra que es una crisis de salud humana, cambia radicalmente la conversación. Ajá. Deja de ser un problema abstracto de osos polares y glaciares lejanos. Se convierte en algo que afecta directamente el asma de un hijo, el riesgo de infarto de un abuelo, la seguridad del agua que bebemos o la ansiedad que siente un adolescente sobre su futuro. Conecta un problema global con el bienestar personal y familiar de una forma tangible, Inmediata. de una forma muy poderosa. Un médico explicando los riesgos del calor extremo para el corazón de sus pacientes tiene una credibilidad y una cercanía que ningún otro portavoz puede igualar. Entonces, el llamado a la acción que se desprende de estos hallazgos no es solo necesitamos más investigación. Es, sobre todo, necesitamos hacer investigación de manera diferente. Precisamente. La invitación es a llenar esos vacíos de datos de forma deliberada, estratégica. Poner el foco y los fondos en los países del hemisferio sur, en las comunidades más vulnerables, en los impactos psicosociales que hemos ignorado por demasiado tiempo. Lo que nos lleva, inevitablemente, al concepto de justicia climática. Inevitablemente. A ver, si queremos evitar que el cambio climático haga todavía más grandes las brechas de salud que ya existen, entre ricos y pobres, entre el norte y el sur global, la solución es una sola. La investigación tiene que ser más justa. Punto. Entiendo. La meta no es solo entender los efectos en general. La meta es entender el qué, el cómo y el dónde de estos efectos para poder diseñar estrategias de adaptación que sean por encima de todo justas y efectivas para quienes más las necesitan. Un análisis que nos deja con la extraña sensación de tener más certezas que nunca sobre los riesgos y al mismo tiempo ser más conscientes que nunca de nuestra propia ignorancia selectiva. Es la fotografía más nítida que tenemos del estado de nuestro conocimiento. Y como toda buena fotografía, nos muestra con claridad tanto lo que está enfocado como lo que hemos dejado fuera del encuadre. Ahora la tarea es ajustar el foco. Para cerrar, quiero dejar una última reflexión que se deriva de todo esto. Sabemos, y este estudio lo confirma, que los efectos del cambio climático en la salud no se distribuyen de manera uniforme. Esto nos deja con una pregunta fundamental. Si las consecuencias son desiguales, ¿qué significa realmente adaptarse para una comunidad cuya realidad ni siquiera aparece en el mapa de la investigación científica actual?